Buenos días. Estamos en un autobús en Brasov y nos vamos a ir al castillo de Bran. Sí. Son 45 minutos más o menos de camino. El autobús es como un viaje en el tiempo, pero esperemos llegar bien. Sí. Y el precio a día de hoy son 13 lei por persona. Por persona y viaje. Y viaje. Aquí en Brasov lo hemos pagado con tarjeta en la taquilla, pero a la vuelta hay que pagarlo al conductor, que también puedes pagarlo aquí directamente al conductor. En efectivo, hay que pagárselo. En efectivo. De todas formas, aquí en la estación no hay cajero, pero en Bran sí nos han dicho que sí, y más vale, porque tenemos que sacar dinero. Así que nada, nos vemos en un ratito. Ya, ahora os contamos ya todo. Eso, chao. Adiós. Come on and pack a bag and buckle down. Keep it hushed now, come on the ground. Everybody's looking for you now. And they're hunting you down. Bueno, os vamos a enseñar, si no venís con el ticket online como venimos nosotros, aquí justo a la entrada hay estas máquinas para comprar el ticket. Está en inglés, en rumano, en español no está, lo sentimos mucho. Simplemente, buy your ticket, adulto, precio 60 kilos de hoy, seleccionáis el número de adultos y añadir al carrito y ir al pago. Y ahí podéis pagar con tarjeta, solo se puede pagar con tarjeta en las máquinas. Estas máquinas, algunos sí que podéis pagar con efectivo, tenéis que fijaros en la máquina simplemente. Down in your own town, they're trying to chase you out. And who knows what you've done now. Yeah, you look a little thin, I bet you run quick. Reach down to block. Pues ya estamos Bien. aquí arriba. Ya hemos llegado. Tenemos justo detrás el famoso castillo de Bran, que es un castillo de 800 años. Y este castillo se le relaciona con Drácula, o mejor dicho, con Vlad Tepes Draculea. ¿Quién era Vlad Tepes Draculea? Pues era un príncipe que gobernó en Rumanía, en la región de Transilvania, pero obviamente este no es, bueno, se le conoce con el nombre de Vlad Tepes Draculea o Vlad el Empalador, porque el tipo tenía la mala costumbre de que si no le seguías o no estabas de acuerdo con sus ideas, pues te empalaba. Pero bueno, que se murió en el siglo XV, así que ahora no tenemos nada que temer. Pero de todas formas deciros que aunque esto se vende como el castillo de Drácula, él ni siquiera nunca estuvo aquí. Según la historia parece ser que estuvo una única vez de prisionero en las mazmorras, pero eso fue todo. Sí. Porque el auténtico castillo de Drácula o de Vlad Tepes ni siquiera está aquí, está en el corazón de Transilvania. Nosotros estamos en Transilvania, pero está, digamos, más metido en Transilvania, entre montañas. Pero ¿qué pasa? Que ese castillo está en ruinas. Entonces, amigos, ¿cómo vendo yo el castillo de Drácula? Si el castillo de Poenari, que es donde el real, está en ruinas, pues cojo este y lo vendo como el castillo de Drácula. De todas formas, ya sabéis que Drácula es un personaje ficticio en el que se basó Bram Stoker, pero Bram Stoker se inspiró en los castillos de Rumanía. Ni estuvo en Rumanía, ni estuvo en el castillo, así que estuvo un poquillo estafa. Eso no se dice. Bueno, marketing puro, campaña de marketing. Pues eso, que Bram Stoker, digamos que se inspiró, pero desde la lejanía. Sí. Desde la lejanía, porque ni siquiera estuvo en Rumanía, ni siquiera estuvo en el castillo de Poenari y mucho menos en el de Bram. Así que nada. Bueno, de todas formas nosotros vamos a entrar al castillo a verlo. Obviamente, hay que ver el castillo, que realmente es bonito y es un castillo auténtico. No, tiene 800 años, no se ha construido el otro día. Sí. Y vamos a ver un montón de
pasillos, escaleras, tipo castillo auténtico que a Víctor le encanta. Túneles, me encantan sitios oscuros, estrechos. Creo que nos pueden censurar el vídeo. ¿Por qué? En fin, que vamos a investigar el castillo por dentro. Sí. Y os vamos a enseñar todo, todito. Todo. Eso, vamos para adentro. They never go for it. Hold your breath for the countdown. Yeah, it starts now. Not tell you when to let go of it. Let go. How could you walk away from me? After all of what we said we'd be, broken beyond repair. I'm the bird around your neck. You go act like you don't know my name. How dare you cast your spell on me? You've been careful not to set me free. I would never turn you down or try and shut you out. Take me back to when I once was your prey. I feel the soil is still warm from the night before, where we had it out. What was it all for? What was it all for? And I am left with the darkness of your eyes, and we both know it comes as no surprise. Bring me back to life as the lightning strikes. I'm blinded by your yellow light. Your poison is sweet. You can take me however you like. Bueno, ¿qué tal va la visita, chicos? Bien, bien. Bien, Víctor. Bien. Hemos subido 2 tramos de escalera. Sí. El primero molaba más, ¿eh? La escalera de piedra y una cuerdita así para agarrarse. Y que, como habéis visto, hasta ahora el castillo no tiene que ver, obviamente, nada con Drácula. No hay nada de Drácula. Lo veis muy moderno, entre comillas, porque este castillo fue restaurado, renovado en los años 20. ¿Y por qué? Porque a partir del año 1922 y hasta 1957 fue residencia de la familia real de Rumanía. A partir de esa fecha se convierte en museo y hoy se puede visitar. Así que vamos a seguir recorriendo recovecos por ahí y patios para seguir enseñándoles el castillo de Bran. How could you walk away from me? After all of what we said we'd be, broken beyond repair. I'm the bird around your neck. You go act like you don't know my. Aquí tenéis el kit anti-Drácula. Fijaos bien, la cruz, igual ahí hay ajo, patas de conejo y estaca, para clavársela. How dare you cast your spell on me? You've been careful not to set me free. I would never turn you down or try and shut you. Y aquí tenéis al colega, Black Tepes, alias el empalador. Mira qué chulo. La verdad que tiene cara de malo, ¿eh? No me extraña que si la gente no lo seguía, lo empalaban, porque vaya tela. Tenía que ser el amigo, pero simpático, simpático. Take me back to when I once was your prey.
encontrado, vente para acá. Dime. Mira, una ventana secreta del castillo. Y así, cuando estaba el castillo rodeado, disparaban y no sabían dónde. Mola, ¿eh? Sí, sí. Dispara y cuando... Ups. Aquí me siento alto. Sí, la verdad que con esta puerta... Hombre, está Aquí más me bien a mi siento altura, alto. ¿eh? Está bien a mi altura. Aquí hemos crecido directamente. Un poquito. Sí. Pues nada, os vamos a enseñar la ventana secreta. Está, pero listo, ¿eh? Sí. Aquí abajo en el patio hay otra, Sí. que hay varias por todo el castillo, según nos hemos enterado. Y la verdad que es una buena forma de defender el castillo sin que los pobres que están atacando se enteren de dónde vienen las flechas. Y bueno, y aparte de esto, lo que queremos mirar es saber si hay piedras de estas como en las películas que se mueven y se abren Así, pasadizos secretos. Hombre, hemos visto muchas puertas cerradas, Sí, recovecos, que nos encantaría poder abrirlas. No No nos dejan. También os hemos enseñado así muy cortito parte de la cámara de tortura. de la sala de tortura. Eso no entra dentro de la entrada general. No, hay que pagar la parte. Hay que pagar 10 lei más, 10 ¿no? lei, sí. Que no sé cuánto es ahora mismo. Son 2 euros. 2 euros. Nosotros la hemos visto así un poco de extranji para enseñaros parte de los métodos de tortura que la verdad agradables no tenían pinta de ser. La verdad que no. Pero bueno, por algo se llama tortura, ¿no? Nada. Así que nada, seguimos en el patio y enseñando vamos a... más cosas. Que seguimos enseñándoles más cosas. Pues sí, iba a decir que tenemos justo aquí enfrente el patio, el vale. patio con el pozo y vamos a ver si hay algo dentro. Ya está la visita. Ya hemos acabado. ¿Qué os ha parecido el castillo? Está chulo. Sí, A ver, aunque está no bien. tenga nada que ver con Drácula, evidentemente, como ya dijimos al principio, pero sí tiene que ver con la familia real rumana, pero está bastante chulo, sobre todo por todos los pasadizos, puertecitas que no pudimos Y entrar. ojo, y eso, y por qué no dejan pasar a todos los lados, ¿eh? Sí, porque había muchos pasillos que no se podía entrar. Una pena, que nos hemos quedado con las ganas, pero bueno, ahí está. Así Bueno, que, no sé, en nuestra opinión creo que lo recomendamos. Sí. Vale la pena venirse con el autobús o con excursión, porque también hay excursiones que van directamente, os recojan en el hotel, mucho más cómodo, hasta el castillo y lo visitáis por dentro. Y la verdad que está bastante bien. Las dos atracciones que hay dentro del castillo, la cámara de tortura y el ascensor del tiempo, algo así se llama. La cámara del tiempo, no sé cómo era. La cámara del tiempo, que es una cosa curiosa porque sube al pasado y baja al futuro. No me he equivocado, es lo que ponía la publicidad. Creo que esta es una atracción nueva que tienen, del año 2019 o así. Creo, y para pagar cobran como unos 25 lei. 25 lei por la cámara del tiempo. Sí, Y 10 por lo otro, que ya lo hemos dicho antes también. Ah, sí, el de la tortura. El es de la verdad. tortura. Así que nada, esperamos que haya gustado. Si venís por Rumanía, vale la pena pasar un... Nosotros lo hemos visitado en 1 hora, Por ahí, pero sí, tranquilamente, sí. o sea, sin prisa ninguna. Y nada más, ahora nos vamos de vuelta a Brasov y nos despedimos de Rumanía. Sí. Y esperamos que os haya gustado toda la serie. Si os habéis perdido algún capítulo, por aquí debajo tenéis todos los vídeos que hemos grabado. Los enlaces, eso. Y si os ha gustado, suscribiros también al canal. Eso, hombre, suscribiros, darnos Claro, like, ahí comentarios, lo que queráis. Pero en este y en todos los vídeos del canal. ¿eh? Eso mismo. Así que nada, un besito desde Rumanía. Venga, Chao. adiós.